buenos días, Natacha. Vamos a comenzar con una de las noticias más relevantes en el día de hoy y es en Perú. La situación judicial del presidente Pedro Castillo se complica cada vez más. Ahora ha sido la Fiscalía Nacional la que ha presentado una denuncia constitucional contra el mandatario por el delito de organización criminal, una acción que puede llevarlo incluso a la suspensión en su cargo. En respuesta, Pedro Castillo advirtió que con esta iniciativa se ha iniciado en definitiva la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, de declaraciones que pronunció anoche en medio de esta situación. La denuncia ya fue entregada al Congreso unicameral en Lima y por su parte la Fiscalía ha ordenado entonces allanamientos en la vivienda de varios parlamentarios, incluyendo exlegisladores, ¿verdad?, exministros y de la hermana del presidente por un supuesto caso de corrupción. Además han acusado a Castillo por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de fraude. El mandatario dijo que está siendo víctima en definitiva de una persecución. Aseguró que está dispuesto que su sangre corra por la calle en beneficio de su propio pueblo. Entonces, ¿qué ha hecho ahora la Fiscalía? Dejar en manos del Poder Legislativo este trámite de denuncia. ¿Qué puede pasar con Pedro Castillo? De eso vamos a conversar ahora inmediatamente con Franco Mesa, periodista de Latina, nuestro canal aliado allá en Lima, que se encuentra precisamente en las afueras del Congreso. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Compleja la situación que está enfrentando judicialmente el mandatario. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenos días. Verdaderamente compleja la situación porque hay que tener en cuenta que por primera vez en nuestra historia se acusa constitucionalmente a un presidente en funciones, algo que la Constitución, en esto está la discusión, no avala. Supuestamente se puede acusar constitucionalmente a un presidente en funciones solo por 4 delitos, entre ellos traición a la patria, por cerrar injustificadamente el Congreso o por evitar, por ejemplo, que haya elecciones generales o congresales, ¿no es cierto? El debate está si la Constitución peruana puede amparar que un presidente presuntamente líder de una organización criminal pueda seguir gobernando el país. En eso está la discusión y en eso se tiene que pronunciar primero la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso para ver si admite o no la denuncia, que posteriormente tendría que aprobarse en el Pleno del Congreso para que el presidente sea suspendido y luego procesado por los delitos que ha señalado: organización criminal, colusión y tráfico de influencias. ¿Podrías explicarnos un poco, ya que nosotros vemos este tema más bien a la distancia, cómo es que se llegó a, en definitiva, que la Fiscalía Nacional dijera que Pedro Castillo está considerado en liderar este grupo criminal, está entonces acusado de delito de organización criminal? ¿Cuáles son los antecedentes que se manejan al respecto para llevar entonces a la Fiscalía esta denuncia? La Fiscalía lleva investigando ya prácticamente un año, porque lo que se conoció o las denuncias que se conocieron fueron al inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo. En este caso son 2. Primero es la presunta adjudicación irregular de una obra de construcción de un puente en la selva peruana valorizado por 235 millones de soles. Se acusa que el presidente Pedro Castillo, a través de esta organización criminal, dio o concedió esta adjudicación a una empresa que no cumplía con los requisitos para llevar a cabo esta construcción millonaria. Además, también se le acusa de haberse beneficiado a través de la compra irregular de biodiesel a la empresa transnacional Heaven Petroleum Operators. Esos 2 casos que fueron denunciados por la señora Karelim López, persona allegada a Pedro Castillo al inicio del gobierno, hicieron que la Fiscalía de la Nación ponga
la mira en estos dos casos y luego, a través de la colaboración eficaz de personajes vinculados al presidente Pedro Castillo y al Ejecutivo, puedan desencadenar en esta acusación. Lo que ha dicho la fiscal de la Nación es que hay graves indicios de la existencia de esta red criminal, que es liderada o sería liderada por el presidente Pedro Castillo y que tiene entre sus integrantes a dos de sus exministros, el señor Heiner Alvarado, que fue ministro de Vivienda, y el señor Juan Silva, que fue ministro de Transportes y Comunicaciones y que actualmente está prófugo. La policía desde hace ya varios meses está tratando de ubicar a este personaje, incluso se ha dado una recompensa en miles de soles para hallar su paradero, pero hasta el momento nada. Se sospecha también por dichos de colaboradores eficaces en esta investigación que el presidente Castillo y esta organización criminal estarían también detrás de la huida de personajes vinculados a estos actos de corrupción como el exministro Juan Silva. Qué complejo. Además, con esto entonces estaría acumulando 6 investigaciones preliminares de parte de la Fiscalía contra el presidente. Son 6 investigaciones, de las cuales 2 ya han derivado en esta acusación constitucional, que, como señalé, tienen que ver con la construcción de este puente en la región San Martín, en la selva peruana, y con la compra irregular de biodiesel a una transnacional. También hay otras investigaciones en curso, como por ejemplo el intento de llegar a ascensos en las Fuerzas Armadas, de conseguir ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas a cambio de dinero. Esa es otra investigación que se viene llevando por parte de la Fiscalía. Otra investigación tiene que ver también con el encubrimiento, con el presunto delito de encubrimiento personal a raíz de una denuncia que hiciera un exministro del Interior, quien formó un grupo especial de policías para ubicar a los personajes prófugos vinculados a actos de corrupción del gobierno y que presuntamente el presidente trató de evitar y trató de desintegrar este equipo especial de policías para que no dieran con el paradero de sus allegados. Todos estos casos que tú nos estás haciendo referencia y que son tremendamente complejos y que obviamente tienen al presidente Pedro Castillo en la mira, son aparte de lo que están involucrados y se están investigando a su hermana, a su cuñada, ¿verdad? Incluso la primera dama. En definitiva, hay un entramado donde están involucrados familiares de él y esos serían en otros casos que no se vinculan a los que está siendo acusado directamente el mandatario. En esta acusación constitucional ya formulada por la fiscal de la Nación, no ingresan sus familiares, no ingresan los familiares del presidente Castillo. Esto tiene que ver con el presidente Castillo, con sus 2 exministros, Juan Silva, Heiner Alvarado, y con un grupo de asesores denominados el Gabinete en la Sombra, un grupo de funcionarios del Estado y de personas fuera del aparato estatal, pero cercanas al presidente, que a través de consejos, de un trabajo de asesoría, habrían organizado delitos vinculados a actos de corrupción. Por otro lado, está el tema de la investigación a los familiares del presidente, a su esposa, Lilia Paredes, a su cuñada, Jennifer Paredes, y a sus cuñados, David y Walter Paredes. Esto es a partir de la tesis que indica que existe otra organización criminal o parte, un ala externa a esta organización criminal que se beneficiaba, pero en ese caso sería por la adjudicación de obras de construcción a partir de acuerdos con alcaldes de provincias, sobre todo en Cajamarca, región de donde es el presidente Pedro Castillo. En esa investigación se señala que la coordinadora sería la esposa del presidente, quien acordaba con los alcaldes la adjudicación de obras de manera irregular a través de empresas fachada para beneficiarse
con el dinero que llegaría de transferencias desde el Estado para las empresas. Franco, es muy compleja, una vez más, la situación judicial que está enfrentando en esta oportunidad otro mandatario peruano. Sabemos la historial, sobre todo este fantasma, ¿verdad?, que ronda siempre de la corrupción. Ahora es la Fiscalía Nacional la que está haciendo esta acusación frente a Pedro Castillo, y además todo el entramado que tú nos estás dando a conocer y que involucra a sus familiares más directos. Por lo tanto, vamos a estar muy pendientes de esta situación tan compleja que está viviendo el líder de ese país. Muchas gracias, Franco, por este reporte. Nos entregabas todos los detalles desde nuestro canal aliado, ¿verdad?, Latina, desde Lima, Perú. Buenos días. Bien, vamos con otras noticias. Impresionantes inundaciones que nos llegan desde España corresponden a la ciudad de Torrevieja, donde las calles se convirtieron en ríos torrentosos.